hablemos del análisis del entorno. También conocido como análisis nacional, análisis interno, ¿ya? O sectorial. Hay diferentes formas de referirnos al análisis del entorno, pero sin embargo siempre será lo mismo, es analizar lo que está alrededor de nosotros, es lo que en todo aquello que nos envuelve. Eso es hacer un análisis del entorno. Cuando hablamos de un análisis nacional o del macroentorno, también le llaman, estudiamos cuatro variables que son fundamentales para poder nosotros determinar las probabilidades de éxito que tenemos con nuestra idea o de modificarla ligeramente para definir la estrategia. Tenemos un primer punto del análisis nacional o análisis del macroentorno, que es el análisis de las tecnologías o variable tecnológica Dice, ¿por qué es necesario evaluar la tecnología? Es necesario evaluar la tecnología para facilitar el trabajo. Todos sabemos que la tecnología acelera los procesos, no los hace mejor, sino que los hace más rápido y son más efectivos. En esas circunstancias podemos decir que mejora el estándar, es decir, que hay menos cantidad de errores. Sin embargo, es el ser humano quien siempre tiene la probabilidad y la facilidad de mejorar, pero como todo tiene su antípoda, también lo puede empeorar. En cambio, la tecnología siempre nos va a dar un estándar de calidad, una constante. ¿Para qué es bueno el uso de la tecnología? Bien, hablemos nosotros y pongámoslo esto en términos de una realidad emprendedora. La tecnología se puede utilizar para todo, ¿no? Pero veamos qué tenemos para utilizar. Podemos utilizar la tecnología para el área de selección de nuestros proveedores. Es decir, que vamos a utilizar la tecnología para acelerar la comunicación con nuestros proveedores y para acelerar la recepción de los pedidos que hacemos en relación a la materia prima y a los insumos. También podemos utilizar la tecnología para la producción, para elevar la productividad y obviamente para la comercialización, que es la parte de nosotros, que es la que está relacionada a los temas del marketing. Bien. Pero nosotros no solamente se trata de analizar las potencialidades tecnológicas que existen en el mercado, sino también de analizar en cuál de los componentes nosotros queremos introducir esa tecnología. De repente la tecnología la introducimos en la producción y en la comercialización no tanto, porque obviamente nuestros clientes no son muy, digamos, afectos a la tecnología, no están muy familiarizados con ellos, entonces por lo tanto no los integramos. Sin embargo, podemos integrarlo a nuestros canales de distribución y a nuestros vendedores. Cuando analizamos la tecnología es determinar en cuál de las áreas, en cuál de los procesos va a ser más necesario la tecnología para desarrollar valor agregado o valor diferencial. Ahora bien, como todo parte de una idea, nosotros lo primero que vamos a hacer es tener la idea y luego ir al mercado para ver si encontramos esa tecnología. Lo importante es que la tecnología tenga un uso, tenga un precio que nos permita a nosotros ser asequible y poder financiarlo y poderlo convertir en un valor agregado o diferencial. Por otro lado, si su uso corresponde al momento en que nos encontramos, y por otro lado, si se adecúa a lo que nosotros queremos hacer a mediano y largo plazo, ¿ya? Entonces vemos, si es que no encontráramos en nuestro macroentorno nacional, entonces se da la posibilidad siempre de recurrir a lo internacional, es decir, buscar fuera aquello que nos hace falta para concluir con nuestra estrategia.
teniendo en cuenta que traerlo de afuera en algunos casos es un riesgo porque no tendríamos el soporte técnico para poder darle el debido mantenimiento. En la parte económica vamos a hablar de la situación económica de nuestro país. Aquí no estamos hablando de la microeconomía, no estamos hablando de los ingresos de la persona, ¿no? O del perfil de las personas o de nuestro mercado objetivo. No, estamos hablando nosotros del tema económico en general. ¿Cómo está la economía del país? La economía del país se presta para poder lanzar un producto, estamos en las mejores condiciones del mercado, los ingresos son abundantes, existen grandes expectativas. ¿Por qué? Porque miren, hace algunos años nosotros analizamos el poder adquisitivo de la persona. En términos económicos, era el poder de adquisición que tenía un país con referencia a un producto. Hoy en día lo que se analiza es la capacidad de endeudamiento y de pagos de esa deuda con respecto al producto. Entonces, por ejemplo, hoy día un joven de 20 años puede con mucha facilidad, ganando un sueldo promedio, comprarse un auto a crédito. ¿Por qué? Porque los bancos dicen, tiene 20 años, tiene un panorama de endeudamiento hasta los 65, tiene 45 años, así que el auto se lo puede llevar en 10 y hasta en 15 años si lo quiere, porque finalmente tiene bastante tiempo para poder pagarlo. Su juventud es, digamos, una variable que nos permite garantizar eso. En términos económicos, entonces, no vamos a analizar la economía particular, sino las condiciones favorables de la compra de bienes y servicios por parte de los consumidores, para luego ya entrar al detalle. Todo lo que nosotros hemos dicho son generalidades de endeudamiento que tiene el país, que tiene la capacidad, si hay juventud, pero no estamos hablando todavía del comportamiento propio del consumidor. Solamente vamos a considerar si las condiciones macroeconómicas son favorables o no, y si obviamente el sistema financiero nos lo permite. En lo político y legal, ¿ya? Evaluamos el marco legal y la política en relación a los negocios o al negocio que nosotros aspiramos. ¿Ya? Vamos a ver qué evaluamos. ¿Ya? Evaluamos el marco legal. ¿Ya? ¿Qué significa el marco legal? Es lo que las leyes establecen. Y las políticas se refieren a los lineamientos que tenemos. Por ejemplo, en la política en el Perú, por ejemplo, vamos a ver con respecto al tema ecológico. En el tema ecológico tenemos algo muy importante. ¿Ya? Ahora se está activando mucho el tema de la política y de la ecología. Si nosotros quisiéramos ahora en estos momentos levantar una planta industrial con todos los mecanismos cumplidos que establecen la política en el Perú, la normatividad, tendríamos que disponer del 20% de áreas verdes de nuestro terreno. Es decir, que si nosotros queremos poner una planta en unos 200 metros cuadrados, ya equivaldría a que 40 metros ya estén dedicados a áreas verdes. Tendríamos que tener un jardín de 40 metros. Algunos dicen que esto es excesivo porque definitivamente las áreas verdes no van a reducir el espacio que tenemos para producir. Otros, en cambio, dicen que esto sí es posible, pero que las áreas verdes no tienen que estar situadas en un mismo lugar. Es decir, no tienen que estar las áreas verdes todas en 40 metros exactamente y en un único espacio, sino que estos 40 metros pueden estar en diversos lugares, en diversos espacios de un ambiente. Incluso en Europa pueden colocar hasta un árbol dentro de la oficina, ¿no? Es decir, que la oficina se ha construido, ¿no?, cuando el árbol estaba allí.
Como el árbol no puede ser extraído del lugar para construir una oficina, entonces, o una planta, el árbol es dejado y se encuentra dentro de las oficinas y dentro de la planta. ¿Por qué? Porque pertenece, como el árbol tiene más tiempo de vida, según los principios ecológicos europeos, tiene el derecho de seguir viviendo, porque el árbol es un ser vivo y por lo tanto no podemos quitarle la vida. Entonces así que el árbol se queda en medio de la planta, ¿no? En medio de la fábrica. En términos legales, es si nuestro emprendimiento es legal o no, si cubre todos los requisitos legales que tenemos que cumplir. En nuestro país, en Perú, los términos legales son muy engorrosos. Existe mucha de lo que llamamos trámite burocrático para poder nosotros finalmente poder acceder a tener un local. En otros países el tiempo es muy corto. En el Perú legalmente es corto, mejor dicho, según el análisis nos deberíamos demorar un par de días para hacerlo. Pero, por ejemplo, si vamos a la realidad, nos piden defensa civil, un certificado de defensa civil, ¿no? Y al final el certificado de defensa civil se van a demorar un mes. Y a veces uno alquila un local y lo tiene que abrir 2 meses después de haberlo alquilado. Es decir, que ya tenemos 2 meses de pérdidas en pagos de alquiler sin haber sacado el local. Esto es en lo que se refiere al análisis del macroentorno, al análisis del país. Social y demográfico. Socialmente, ¿cómo es visto nuestro producto? ¿Es aceptado socialmente? ¿Es considerado socialmente? ¿O tiene algunas trabas sociales que no gustan al cliente debido, digamos, a una serie de situaciones? Por ejemplo, vamos a hablar del tema social y demográfico, ¿no? Teniendo como variable también el tema de la cultura. Por ejemplo, aquí en nuestro país hace algún tiempo se lanzó un envasado llamado Hugo. Era un jugo que contenía leche y frutas. ¿Qué pasó con ese jugo? Fue un desastre, se perdió. ¿Por qué Hugo no marcó en el mercado? Tuvo una gran tema publicitario, se hizo mucha publicidad, pero lo negativo fue que el consumidor peruano no estaba acostumbrado a tomar jugos con leche. En Brasil, por ejemplo, en el desayuno, la esposa nos prepara la palta, que llamamos aquí con leche, y lo primero que se toma es una vitamina a base de palta y leche. Si nosotros lo pusiésemos esto en la mesa peruana, obviamente sufriría un rechazo, porque culturalmente no estamos acostumbrados a tomar jugo de palta con leche. Incluso no consideramos a la palta normalmente una fruta, sino la consideramos un vegetal. ¿Ah? Y cuando ya hablamos del análisis sectorial, vamos a hablar obviamente ya de los temas muy puntuales. Los competidores, es dentro de nuestro espacio, ¿quiénes son nuestros competidores? Teniendo en cuenta que hay competidores directos, hay competidores indirectos, hay competidores superiores y competidores inferiores. Los competidores superiores obviamente son aquellas empresas que están por encima de nosotros, los inferiores son aquellos que son pequeños, que en relación a nosotros, los directos son los que tienen los mismos productos y los indirectos son aquellos que sin tener los mismos productos pueden vender un producto que puede suplir al producto que vendemos. Y tenemos que hacer ese análisis. Los proveedores. ¿Qué significa los proveedores? Los proveedores, obviamente, aquí lo importante es que hayan muchos proveedores, porque al haber muchos proveedores, nosotros podemos obtener un buen precio. Pero si hay muy pocos proveedores, obviamente la ventaja es de ellos, porque en algunos casos cierran
¿ya? Y hacen un cartel del precio y nos hacen que nuestro producto finalmente se encarezca. En términos de cliente, hablamos del comportamiento del consumidor. No estamos hablando en términos nacionales, estamos hablando de aquellas personas que son nuestros clientes o nuestros consumidores y cómo se comportan. ¿Ya? Se comportan en relación a cómo adquieren el producto, cuándo lo adquieren, cuál es la modalidad de pago. Todo ello es un componente del comportamiento del consumidor. Y cuando hablamos de servicios sustitutos o productos sustitutos, estamos hablando en referencia al futuro. Es decir, quienes podrán sustituir nuestros productos a mediano o largo plazo, ¿no? Por ejemplo, hoy en día los productos naturales en gran parte están sustituyendo a la medicina, digamos, fabricada en términos masivos, ¿no? Y cada día más incluso están saliendo ya farmacias dedicadas a estos productos. Espero que con todo este material ustedes puedan realizar su análisis del entorno. Muchas gracias y hasta la segunda unidad.